Una mujer desesperada ofrece trabajar por comida en las puertas de un palacio árabe sin saber que el collar roto que lleva al cuello es la llave de un pasado que destruyó al magnate jeque que la observa caer de rodillas. Lo que sucede después desafiará todo lo que ambos creían sobre el amor, la traición y el perdón, y revelará un secreto enterrado durante 20 años que cambiará dos destinos para siempre. Una historia que te hará creer en la fuerza del destino y te dejará sin aliento. Hasta la última palabra. El sol del desierto caía implacable sobre la ciudad de Al-Zahra, convirtiendo cada piedra en un horno y cada sombra en un refugio codiciado. Las calles bullían con el sonido de comerciantes pregonando especias, niños corriendo entre puestos de frutas y el murmullo constante de miles de vidas entrelazadas. Pero en las puertas del Palacio Al-Rashid solo había silencio. Un silencio pesado, denso, roto únicamente por el golpe seco de las botas de los guardias contra el mármol blanco. Layla Amara se detuvo frente a esas puertas monumentales, sus manos temblando mientras aferraba el chal raído que apenas cubría su vestido manchado. Había caminado durante 3 días, durmiendo bajo palmeras secas, bebiendo de pozos que los aldeanos le señalaban con lástima. Sus labios estaban agrietados, sus pies sangraban dentro de sandalias rotas, pero no era el dolor físico lo que la hacía temblar. Era la humillación, era saber que había caído tan bajo que ahora mendigaba en las puertas de extraños. «Por favor», susurró al guardia más cercano, un hombre de rostro pétreo con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Solo necesito trabajar. Puedo limpiar, cocinar, lo que sea. No pido dinero, solo comida». Su voz se quebró en la última palabra. El guardia ni siquiera la miró, pero algo brilló brevemente en su expresión cuando sus ojos cayeron sobre el cuello de Layla. Un collar, viejo, roto, con eslabones de oro tan desgastados que apenas reflejaban la luz. Colgaba de una cadena que había sido reparada tantas veces con hilo común que parecía más una burla que una joya. «Márchate», ordenó el guardia con voz monótona. «El jeque Al-Rashid no recibe mendigos. No soy mendiga». Las palabras salieron con más fiereza de la que Layla pretendía. «Soy trabajadora. Solo necesito una oportunidad. Entonces búscala en otro lugar». El segundo guardia dio un paso adelante, su mano descansando amenazante sobre la empuñadura de su sable. Layla retrocedió, sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente. ¿Cuándo fue la última vez que había comido? ¿Ayer? ¿Anteayer? Los días se difuminaban en una neblina de dolor y desesperación. 3 años, murmuró ella, casi para sí misma. Trabajé 3 años en la hacienda de los Mansur. Puedo mostrar referencias, puedo... Las referencias no significan nada aquí. Pero algo había cambiado. El primer guardia seguía mirando el collar. Sus ojos se habían estrechado y ahora sacaba un pequeño dispositivo de comunicación de su cinturón. «Espera aquí», ordenó bruscamente antes de alejarse unos pasos, hablando en voz demasiado baja para que Layla pudiera escuchar. Ella se quedó allí, balanceándose ligeramente sobre sus pies doloridos, tratando de no pensar en el hambre que le roía el estómago como un animal vivo. Cerró los ojos y por un momento, solo por un momento precioso, se permitió recordar. Recordar cuando no temblaba de hambre, sino de risa. Cuando su madre le preparaba pan recién horneado y le contaba historias de tiempos mejores. Cuando el collar que ahora colgaba roto de su cuello brillaba como una promesa. «Algún día entenderás su valor», le había dicho su madre con los ojos brillantes de lágrimas. «No por el oro, mija, sino por lo que representa». Pero su madre estaba muerta, y el collar
no representaba nada excepto un pasado que Layla no podía recuperar y un futuro que no podía alcanzar. «Sígueme». La voz del guardia la sobresaltó tanto que casi cae. Él la observaba con una expresión extraña ahora, mezcla de confusión y algo que parecía miedo, pero eso no tenía sentido. ¿Qué podría temer un hombre armado de una mujer hambrienta? «¿Qué?», logró articular Layla. «El jeque quiere verte». Las palabras no tenían sentido. Los jeques no recibían a mendigos. Los jeques no... «Ahora», insistió el guardia, y esta vez había urgencia en su tono. Layla lo siguió a través de las puertas monumentales, entrando en Mindon Centos, un mundo que parecía existir en una dimensión diferente a la que había dejado segundos atrás. Los jardines del Palacio Al-Rashid eran legendarios en toda la región. Fuentes que cantaban melodías antiguas, flores que no tenían nombre en idiomas modernos, árboles que daban sombra desde tiempos inmemoriales. Pero Layla apenas podía procesar la belleza a su alrededor. Su mente giraba en círculos desesperados, tratando de entender qué estaba sucediendo. El guardia la condujo a través de pasillos de mármol donde sus pasos resonaban como acusaciones. Sirvientes vestidos con sedas impecables se apartaban a su paso, sus expresiones cuidadosamente neutras, pero sus ojos llenos de curiosidad. Layla era consciente de cada mancha en su vestido, cada mechón de cabello enredado que escapaba de su pañuelo improvisado. Era consciente de que no pertenecía aquí, de que cada segundo en este lugar era una ofensa a la perfección que la rodeaba. Se detuvieron frente a puertas de cedro, tallado tan altas que parecían alcanzar el cielo mismo. El guardia tocó 2 veces, un golpe seco y formal. «Adelante», llegó una voz desde el interior, grave, controlada, pero con un temblor apenas perceptible que hizo que algo en el pecho de Layla se tensara. El guardia abrió las puertas y la empujó suavemente hacia adelante. Layla entró en una biblioteca que habría hecho llorar a los eruditos más exigentes. Libros antiguos llenaban estanterías que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo imposiblemente alto. El aroma a papel viejo y tinta se mezclaba con el perfume del incienso que ardía en braseros de bronce. Y en el centro de todo, de pie frente a ventanales que enmarcaban el desierto infinito, estaba él, Jeque Rashid Al-Mansur. Layla había escuchado historias. Todo el mundo en la región había escuchado historias. El magnate que había convertido tierras áridas en imperios comerciales. El hombre que controlaba el comercio de especias, telas y piedras preciosas en 3 países. El príncipe del desierto que era tan conocido por su astucia empresarial como por su enigmático aislamiento. Dicen que no había asistido a un evento social en 15 años. Dicen que vivía rodeado de riquezas, pero completamente solo. Cuando se dio la vuelta, Layla olvidó cómo respirar. No era su apariencia lo que la impactó, aunque era innegablemente impresionante. Alto, de hombros anchos, vestido con la toube tradicional blanca y el bisht negro bordado en oro, que marcaba su estatus. Su rostro era angular, de rasgos marcados por el sol del desierto y endurecidos por años de responsabilidad. Cabello negro con apenas toques de plata en las sienes. Barba cuidadosamente recortada que acentuaba una mandíbula firme. No, lo que robó el aliento de Layla fueron sus ojos. Oscuros como la noche del desierto, pero ardiendo con algo que ella no podía nombrar. La miraban con una intensidad que la hacía sentir simultáneamente desnuda y vista por primera vez en su vida. Y había algo más en esos ojos, algo que parecía dolor, algo que parecía reconocimiento. El jeque dio un paso hacia ella, luego otro. Sus movimientos eran rígidos, como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental.
Su mirada no se apartaba del rostro de Layla, recorriendo cada rasgo como si estuviera buscando algo, o tal vez recordando algo. Entonces sus ojos descendieron al cuello de ella, al collar roto que colgaba allí, y el jeque Rashid al-Mansur, el hombre más poderoso de 3 provincias, cayó de rodillas. El sonido fue seco, brutal. Las rodillas golpearon contra el suelo de mármol con tanta fuerza que Layla sintió el impacto en sus propios huesos. El jeque jadeó, sus manos aferrando el suelo como si necesitara ancla para no desintegrarse completamente. «No», susurró él, y su voz era puro tormento. «No puede ser. No puede». Layla estaba paralizada. No podía moverse, no podía pensar. El mundo había dejado de tener sentido. Los guardias que había visto en las puertas ahora entraban corriendo, sus rostros pálidos de alarma. «¡Mi jeque!», gritó uno de ellos. «¿Qué? ¡Fuera!». La voz de Rashid tronó como un trueno, llenando el espacio imposible con furia y agonía. «¡Todos fuera!». Los guardias huyeron. Las puertas se cerraron con un golpe que resonó como una sentencia. Y Layla se quedó allí, sola con un hombre de rodillas que temblaba como si un terremoto privado lo estuviera destrozando desde dentro. El collar, su voz ahora era apenas un susurro roto. «¿Dónde? ¿Dónde lo conseguiste?». Las manos de Layla volaron instintivamente a la joya, protegiéndola como había hecho 1000 veces antes. Era lo único que le quedaba. Lo único. «Era de mi madre». Las palabras salieron defensivas, temerosas. «Me lo dio antes de morir. Es mío». Algo cruzó el rostro del jeque. Algo tan devastador que Layla sintió que debería apartar la mirada. Pero no podía. Estaba atrapada en la gravedad de este momento, en la certeza de que algo monumental estaba sucediendo, aunque no entendiera qué. «Tu madre», repitió Rashid, y ahora su voz era solo dolor. «¿Cómo se llamaba tu madre?». Layla vaciló. Cada instinto le gritaba que corriera, que saliera de este lugar antes de que el mundo se desmoronara aún más. Pero había algo en la forma en que él la miraba. Algo que le recordaba a su madre en esos últimos días, cuando miraba viejas fotografías con ojos llenos de recuerdos que se negaba a compartir. «Yasmín», dijo finalmente. «Yasmín Amara». El nombre cayó entre ellos como una piedra al agua, creando ondas que se expandían y expandían. Rashid cerró los ojos y una lágrima, una sola lágrima, resbaló por su mejilla. Layla nunca había visto algo tan perturbador. Este hombre que controlaba imperios, llorando por el nombre de una mujer muerta. «Yasmín», susurró él como una plegaria. «Oh, Yasmín». Se levantó lentamente. Cada movimiento parecía costarle años de vida. Cuando finalmente estuvo de pie, ya no parecía el magnate todopoderoso. Parecía un hombre perseguido por fantasmas que finalmente lo habían alcanzado. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de repente. «22», respondió Layla automáticamente, aunque no entendía por qué importaba. Rashid asintió lentamente, haciendo cálculos que ella no podía ver. Su rostro era una máscara de control ahora, pero sus manos temblaban ligeramente a sus costados. «¿Tu madre cuándo murió?». «Hace 2 años». La voz de Layla se quebró. «¿Enfermedad?». «No pudimos pagar los tratamientos». Otra punzada de dolor cruzó el rostro del jeque. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas. «¿Y tu padre?». «Nunca lo conocí». Las palabras salían ahora con más facilidad, como si la absurdidad de la situación hubiera roto alguna barrera en su interior. «Mi madre nunca hablaba de él. Solo decía que había sido complicado». La palabra flotó en el aire cargado de la biblioteca. Rashid se dio la vuelta, caminando hacia los ventanales como si no pudiera soportar mirarla más.
Su espalda estaba rígida, sus hombros tensos como cuerdas a punto de romperse. «Ese collar», dijo sin volverse. «Yo se lo di a tu madre, hace 23 años». El suelo desapareció bajo los pies de Layla. Se tambaleó, su mano buscando apoyo y encontrando solo aire. «No, no, no, no. Éramos jóvenes», continuó Rashid, y su voz era ahora distante, perdida en un pasado que Layla no conocía. «Yo era solo el tercer hijo de un jeque menor. Ella era la hija de un comerciante de telas. Nos conocimos en el bazar. Ella estaba discutiendo con un vendedor sobre el precio de la seda azul. Tan feroz, tan viva. La amé desde ese primer momento». Layla no podía hablar, no podía moverse. Solo podía escuchar mientras el mundo que conocía se desintegraba. «Nos veíamos en secreto». Las palabras fluían ahora como un río que había estado contenido demasiado tiempo, en jardines abandonados, en las ruinas del viejo fuerte. Ella me hacía reír, me hacía sentir humano, no solo un título o una expectativa, sino un nombre. Prometí casarme con ella. Le di ese collar como señal de mi compromiso. Se dio la vuelta lentamente, y ahora sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas. Pero mi padre tenía otros planes, un matrimonio arreglado con la hija de un jeque poderoso, alianzas políticas, imperios que construir. Me dijo que tenía que elegir mi amor o mi deber, mi corazón o mi familia. Y elegiste el deber. Las palabras salieron de Layla como una acusación. «Elegí como un cobarde», corrigió Rashid con voz dura. «Le dije a Yasmín que todo había sido un error, que lo nuestro nunca podría funcionar. Vi cómo su corazón se rompía y no hice nada para detenerlo. Me casé con la mujer que mi padre eligió. Construí el imperio que él exigía y todos los días desde entonces he vivido con el conocimiento de que destruí a la única persona que realmente amé». El silencio que siguió era tan denso que Layla podía sentirlo presionando contra su piel. Su mente giraba tratando de procesar, de entender. «Mi madre nunca mencionó», comenzó, pero su voz se apagó. «¿Por qué lo haría?», interrumpió Rashid con amargura. «¿Qué le diría a su hija? ¿Que su padre era un hombre que la abandonó por dinero y poder? ¿Que vendí nuestro amor por un título más impresionante?». Ella estaba embarazada. Layla comprendió de repente. Cuando la dejaste, estaba embarazada. De mí. Rashid cerró los ojos como si le hubieran golpeado. Cuando los abrió, estaban vacíos de todo excepto dolor. «Nunca me lo dijo. Si lo hubiera sabido». Se detuvo sacudiendo la cabeza. «No, esa es otra mentira que me digo. Si lo hubiera sabido, probablemente habría hecho lo mismo, porque en ese entonces era ese tipo de hombre». Layla sintió algo romperse dentro de ella. Toda su vida había imaginado a su padre como alguien trágico, muerto en un accidente, perdido en el desierto. Algo romántico, algo que explicara por qué su madre siempre parecía tan triste cuando miraba viejas fotografías. Pero la realidad era esto. Su padre había elegido conscientemente abandonarlas. Había elegido riqueza sobre amor, poder sobre familia. «¿Por qué me trajeron aquí?», preguntó, y su voz era fría ahora, protectora. «Para que pudieras sentirte mejor sobre tus elecciones. Para que pudieras decir que finalmente enfrentaste tu pasado». «No», respondió Rashid firmemente. «Me trajeron porque el guardia reconoció el collar, porque entrené a cada persona en este palacio para que conociera esa pieza específica de joyería. He pasado 20 años buscando ese collar, esperando que de alguna manera pudiera encontrar a Yasmín otra vez, pedirle perdón, decirle que no pasó un solo día en que no pensara en ella. Ella está muerta». Las palabras salieron crueles, brutales.
Tu oportunidad de disculparte murió hace 2 años mientras tosía sangre en una habitación que no podíamos calentar porque no teníamos dinero para carbón. Vio cómo las palabras lo golpeaban. Vio cómo se tambaleaba como si le hubiera dado una bofetada física. Bueno, que sufriera, que sintiera una fracción del dolor que su madre había cargado en silencio durante décadas. Tienes razón, dijo Rashid después de un largo momento. No merezco perdón, no merezco siquiera estar en tu presencia, pero ahora que sé que existes, ahora que sé que Yasmín me dio el mayor regalo que podría haberme dado... No, interrumpió Layla, retrocediendo. No voy a ser tu redención, no voy a ser la forma en que alivias tu culpa. No estoy pidiendo eso. Entonces, ¿qué estás pidiendo? La pregunta flotó entre ellos, cargada de 20 años de ausencia, 2 años de luto y un hambre que Layla había tratado de ignorar durante días. Como si su cuerpo hubiera decidido recordarle su situación física, su estómago gruñó audiblemente en el silencio tenso. Algo cambió en el rostro de Rashid. La culpa y el dolor dieron paso a una preocupación más inmediata. ¿Cuándo? Y fue la última vez que comiste. Eso no es tu... ¿Cuándo? La pregunta salió con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. No lo sé, admitió Layla con cansancio. Hace días. Por eso estaba aquí. Por eso pedí trabajo por comida. Pero no necesito tu caridad. No necesito... No es caridad, cortó Rashid, ya caminando hacia las puertas. Es lo mínimo que un padre puede hacer por su hija. Las puertas se abrieron ante su toque. Los guardias esperaban fuera, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. «Preparen la suite este del palacio», ordenó Rashid con voz que no admitía discusión. «Traigan comida inmediatamente, cualquier cosa nutritiva. Llamen al médico del palacio para un examen completo y encuentren a mi asistente personal. Dígale que tenemos...» Vaciló brevemente. «Que hay asuntos familiares que atender». Los guardias no cuestionaron. Simplemente asintieron y desaparecieron para cumplir las órdenes. Rashid se volvió hacia Layla y ella vio que algo había cambiado en él. La culpa seguía allí, el dolor seguía allí, pero ahora había algo más. Determinación. Propósito. «Puedes odiarme», dijo en voz baja. «Tienes todo el derecho, pero no voy a permitir que la hija de Yasmín vague hambrienta mientras yo vivo en un palacio. No voy a cometer ese error otra vez». «No es un error que puedas arreglar», respondió Layla, aunque su resistencia comenzaba a desmoronarse bajo el peso del agotamiento y el hambre. «Lo sé», admitió Rashid, «pero voy a intentarlo de todas formas». Antes de que Layla pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró una mujer mayor, con rostro amable y ojos perspicaces que inmediatamente evaluaron la situación. Vestía la ropa simple pero elegante de una sirvienta principal. «Zaira», dijo Rashid con evidente alivio. Esta es Layla. Es mi... Ella necesita cuidados inmediatos». Zaira no hizo preguntas. Simplemente se acercó a Layla con una sonrisa cálida que de alguna manera atravesó todas las defensas que Layla había construido. «Ven, niña», dijo gentilmente. «Te llevaré a un lugar donde puedas descansar y comerás. Lo demás puede esperar». Layla miró entre Rashid y Zaira, su mente todavía girando pero su cuerpo tomando la decisión por ella. Estaba demasiado cansada, demasiado hambrienta, demasiado perdida. Podía odiar a este hombre mañana. Esta noche sobreviviría. Siguió a Zaira fuera de la biblioteca, consciente de la mirada de Rashid clavada en su espalda. No se dio la vuelta, no podía, porque si lo hacía tendría que enfrentar la verdad que estaba comenzando a formarse en el fondo de su mente, que este hombre no era el villano que quería que fuera, que era solo humano, falible, roto, como ella.
La suite este del Palacio Al-Rashid era más grande que cualquier lugar en el que Laila hubiera vivido. La cama era tan suave que cuando finalmente se dejó caer en ella, después de una comida que había devorado con manos temblorosas, después de un baño que la había hecho llorar de alivio, sintió como si estuviera flotando en nubes, sábanas de seda que olían a lavanda, almohadas tan abundantes que podría construir un fuerte con ellas, pero no podía dormir. Las palabras de Rashid resonaban en su mente en un bucle infinito. Yo se lo di a tu madre. Hace 23 años. Su padre. El hombre de rodillas en esa biblioteca era su padre. Se llevó las manos al collar, sus dedos trazando los eslabones desgastados. ¿Cuántas veces había hecho esto mismo? ¿Cuántas veces había acariciado esta pieza de joyería rota mientras su madre le contaba historias cuidadosamente editadas sobre tiempos mejores? Nunca había preguntado por su padre directamente. Había aprendido desde pequeña que era un tema prohibido, algo que hacía que los ojos de su madre se llenaran de lágrimas que se negaba a derramar. Algún día entenderás, había dicho su madre, y ahora Laila entendía. Entendía que su madre había amado a alguien, que no pudo amarla lo suficiente, que había cargado ese dolor en silencio para proteger a su hija, que cada vez que miraba el collar, veía tanto promesas rotas como el milagro que había venido de ese amor fallido. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz ronca de emociones no expresadas. Zaira entró con una bandeja de té y algo que parecía pastel de dátiles. Sus movimientos eran eficientes pero cálidos. Y cuando colocó la bandeja en la mesita, junto a la cama, se sentó en el borde con una familiaridad que habría sido inapropiada en cualquier otro contexto. «¿No puedes dormir?», no era una pregunta. «Es difícil dormir cuando tu vida entera se revela como una mentira en el transcurso de una hora», respondió Laila con una risa amarga. «No una mentira», corrigió Zaira suavemente. «Una verdad protegida. Hay una diferencia». Laila la miró realmente por primera vez. Zaira debía tener 60 y tantos años, con cabello plateado recogido, en un moño impecable y arrugas que hablaban de sonrisas, tanto como de preocupaciones. Había algo maternal en ella que hizo que el pecho de Laila se apretara dolorosamente. «¿Lo conoces bien?», preguntó Laila. «¿Al jeque? Lo conozco desde que nació», respondió Zaira vertiendo té en 2 tazas delicadas. «Fui la niñera de su madre y luego su niñera. Lo he visto crecer de un niño curioso a un hombre que carga el peso del mundo en sus hombros. ¿Y lo has visto destruir vidas?». Las palabras salieron más duras de lo que Laila pretendía, pero Zaira no se inmutó. «He visto a un joven presionado por expectativas imposibles tomar decisiones que lo han perseguido cada día desde entonces», dijo calmadamente. «No te pido que lo perdones, pero tal vez puedas escuchar su historia completa antes de decidir quién es». «Su historia completa», repitió Laila. «¿Quieres decir cómo eligió dinero sobre mi madre?». «Quiero decir cómo su padre lo encerró en una habitación durante 3 días hasta Pinchos Hussein, que aceptó el matrimonio arreglado», dijo Zaira, y su voz ahora tenía un filo de acero. «Cómo amenazó con destruir completamente a la familia de Yasmín si Rashid no obedecía. Cómo el padre de Rashid tenía el poder y la crueldad para cumplir esas amenazas». Laila se quedó inmóvil, la taza de té suspendida a medio camino de sus labios. «¿Qué?». «Rashid tenía 21 años», continuó Zaira. «Su padre era uno de los hombres más implacables que he conocido. Le dijo a Rashid que si no renunciaba a esa chica comerciante, destruiría el negocio de su padre, arruinaría a su familia. Se aseguraría de que no pudieran encontrar trabajo en 3 provincias. Y Rashid
Rashid era joven, asustado y criado para creer que la familia y el deber eran más importantes que cualquier otra cosa. Entonces sacrificó a mi madre, dijo Layla, pero su voz había perdido algo de su filo. Se sacrificó a sí mismo, corrigió Zaira. Se casó con una mujer que no amaba. Construyó un imperio bajo el peso del control de su padre. Y cuando finalmente tomó control completo de los negocios familiares, su primer acto fue buscar a Yasmín. Pero para entonces, ella había desaparecido, sin rastro, como si se hubiera evaporado. Se mudó, Layla recordó vagamente, cuando yo tenía 3 años. Mi madre dijo que necesitábamos un nuevo comienzo. Rashid la buscó durante años, dijo Zaira en voz baja. Contrató investigadores, ofreció recompensas, nada. Era como si ella hubiera decidido desaparecer, completamente, y tal vez lo hizo. Tal vez no quería ser encontrada. El silencio cayó entre ellas, pesado con implicaciones. Layla tomó un sorbo de té, dejando que el calor bajara por su garganta, anclándola en el momento presente. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Porque has perdido una madre y acabas de descubrir un padre, respondió Zaira. Y porque he visto suficiente dolor en esta familia para saber que el perdón, cuando es posible, es infinitamente mejor que el odio. No estoy segura de que el perdón sea posible. Entonces, al menos, dale la oportunidad de ganarlo. Antes de que Layla pudiera responder, otro golpe en la puerta interrumpió. Más urgente esta vez. Zaira se levantó rápidamente, abriendo para revelar a Rashid. Había cambiado su bisht formal por una tobe más simple, pero su rostro mostraba la misma tensión, la misma mezcla de esperanza y miedo. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó, y la vulnerabilidad en su voz era tan incongruente con su estatus que Layla casi sintió lástima. Casi. Zaira miró a Layla, una pregunta silenciosa en sus ojos. Layla vaciló. Luego asintió brevemente. ¿Qué más podía descubrir que hiciera esta noche más surrealista? Zaira salió, cerrando la puerta suavemente tras ella. Rashid se quedó allí, de pie en la entrada de la suite, como si no supiera si tenía permitido entrar más. Sus manos jugaban nerviosamente con algo, una caja pequeña. Layla se dio cuenta. No podía dormir, dijo finalmente. Sabiendo que estabas aquí, bajo mi techo, después de todos estos años, no podía... Se interrumpió, pasándose una mano por el rostro. El gesto era tan cansado, tan humano, que algo en el pecho de Layla se suavizó a pesar de sí misma. Zaira me contó, dijo abruptamente, sobre tu padre, las amenazas. Rashid se tensó. No busco excusas. Bien, porque no cambia el hecho de que mi madre crió sola a una hija, que trabajó hasta el agotamiento tratando de mantenernos, que murió sin los tratamientos que podrían haberla salvado porque no teníamos dinero. Cada palabra era una puñalada y Layla las lanzaba con la precisión de alguien que había pasado años internalizando ese dolor. Vio cómo golpeaban a Rashid, cómo su rostro se contraía con cada acusación. Lo sé, dijo en voz baja. Y si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera hacer las cosas de manera diferente. Pero no puedes, cortó Layla. Entonces, ¿qué quieres de mí ahora? Absolución. ¿Perdón? ¿Una relación feliz de padre e hija, como si los últimos 22 años no hubieran sucedido? No, respondió Rashid firmemente. Solo quiero la oportunidad de conocer a la persona en la que te convertiste, de ayudarte, si me lo permites, de ser algo. No espero ser tu padre, no he ganado ese derecho, pero tal vez, con tiempo, pueda ser alguien en quien puedas confiar. La honestidad cruda en sus palabras desarmó a Layla más que cualquier promesa grandiosa podría haberlo hecho. Se encontró asintiendo, lentamente, aunque no estaba segura de a qué estaba accediendo exactamente.
Rashid se acercó lentamente colocando la caja que había estado sosteniendo en la mesita junto al té. «Esto le pertenecía a tu madre», dijo en voz baja. «Bueno, se suponía que le pertenecería. Lo compré el día que planeaba pedirle que se casara conmigo oficialmente, pero nunca tuve la oportunidad de dárselo». Con manos temblorosas, Laila abrió la caja. En el interior, sobre terciopelo blanco, descansaba un anillo, simple pero hermoso, oro entrelazado en un patrón que se parecía a las dunas del desierto, con un pequeño zafiro en el centro que brillaba como el cielo nocturno. «Pensé que tal vez querrías tenerlo», continuó Rashid, «como algo que fue hecho con amor para ella, como prueba de que una vez, aunque brevemente, su felicidad era lo más importante para mí». Laila tocó el anillo con un dedo tembloroso, sintiendo el metal fresco contra su piel. Era hermoso, era trágico, era una promesa que nunca se cumplió y un futuro que nunca existió. «Ella te amaba, ¿sabes?». Las palabras salieron antes de que Laila pudiera detenerlas. «Incluso después de todo. Nunca habló mal de ti. Solo parecía triste, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar». Un sonido escapó de Rashid, mitad sollozo, mitad suspiro. Se sentó pesadamente en una silla cercana, de repente pareciendo todos sus 40 y tantos años y más. «Ella era mejor persona que yo», dijo simplemente. «Siempre lo fue». «Entonces sé mejor», respondió Laila, sorprendiéndose a sí misma con la súplica en su voz. «No por mí, pero por su memoria. Sé el hombre que ella creía que podía ser». Rashid la miró, y en sus ojos Laila vio algo que no había esperado. Esperanza. Frágil, tímida, pero innegablemente allí. «Lo intentaré», prometió. «No sé si será suficiente, pero lo intentaré». Y en ese momento, en esa suite iluminada por la luz de la luna del desierto, comenzó algo. No perdón, no todavía. No amor instantáneo de padre e hija, pero tal vez el primer paso tentativo hacia algo que podría, con tiempo y esfuerzo, convertirse en familia, o al menos en paz. Rashid se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. «Mañana», dijo, «si estás dispuesta, me gustaría presentarte al consejo familiar, reconocerte oficialmente como mi hija. Te daría derecho al apellido Al-Mansur, acceso a la herencia familiar, un lugar en este mundo que nunca debiste haber perdido». Laila sintió vértigo. El apellido Al-Mansur, uno de los más poderosos de la región, de repente pasaría de ser una trabajadora hambrienta a ser, ¿qué? ¿Una heredera? ¿Una princesa del desierto? «¿Y si no estoy lista?», preguntó en voz baja. «Entonces esperaré», respondió Rashid simplemente. «He esperado 23 años. Puedo esperar el tiempo que necesites». Se fue, cerrando la puerta suavemente tras él. Laila se quedó allí, sosteniendo la caja con el anillo de su madre, mientras lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer. Lloró por su madre, por los años perdidos, por el padre que nunca conoció y el padre complicado que acababa de encontrar. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas y luego, finalmente, cayó en un sueño exhausto. No sabía que en otra ala del palacio Rashid estaba haciendo exactamente lo mismo. La mañana llegó brillante y despiadada, con el sol del desierto filtrándose a través de las cortinas de seda y convirtiendo la habitación en un cuadro de oro y sombras. Laila se despertó desorientada, tardando varios segundos en recordar dónde estaba. El palacio, el jeque, su padre. La realidad cayó sobre ella como un peso físico. Zaira apareció poco después del amanecer, con más comida de la que Laila podría comer en una semana, frutas frescas, pan recién horneado, quesos que olían a hierbas del desierto, té perfumado con menta. La colocó todo con eficiencia maternal antes de sentarse al borde de la cama. «¿Cómo dormiste?»,
Como alguien cuya vida entera se volteó al revés, respondió Laila honestamente. Zaira sonrió con comprensión. El jeque ha pospuesto el anuncio al consejo familiar. Dijo que no presionaría tu decisión. Algo en el pecho de Laila se relajó. Así que él realmente esperaría, no la forzaría a encajar en un molde que no estaba lista para llenar. Pero hay algo que necesitas saber, continuó Zaira, y su tono se volvió más serio. El consejo se reunirá de todos modos hoy. Hay complicaciones en la familia que no puedes ignorar si decides aceptar tu lugar en ella. ¿Qué tipo de complicaciones? Zaira vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Rashid estuvo casado, como te contó. Su esposa, Amira, murió hace 5 años en un accidente de equitación. Pero antes de morir, le dio un hijo, Zain. Él tiene ahora 16 años. Un hermano. Laila tenía un medio hermano. Y déjame adivinar, dijo lentamente. Él pensaba que sería el único heredero de todo esto. Zain es complicado, admitió Zaira. Creció sabiendo que su padre nunca amó a su madre, que su matrimonio fue un arreglo frío. Ha estado enojado por mucho tiempo y tu aparición repentina no va a mejorar eso. Perfecto. Además de navegar su propia confusión sobre Rashid, ahora tenía que lidiar con un adolescente resentido que probablemente la vería como una amenaza. Hay más, continuó Zaira. La familia de Amira sigue siendo poderosa. Sus hermanos controlan gran parte de las rutas comerciales del oeste. Cuando Amira murió, asumieron que Zain eventualmente heredaría todo, consolidando su influencia. Tu existencia complica esos planes. Así que tengo enemigos antes de siquiera decidir si quiero esto, resumió Laila. Tienes complicaciones, corrigió Zaira. Pero también tienes a Rashid. Y él es mucho más fuerte de lo que la gente asume. Nadie llega a su posición sin aprender a proteger lo que es importante para él. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero Laila no. Podía olvidar que una vez lo que era importante para Rashid había sido deber sobre amor, familia sobre corazón. ¿Cuándo había cambiado realmente? ¿O solo se sentía culpable ahora que enfrentaba las consecuencias de sus elecciones pasadas? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esta vez no era Rashid, sino un joven en su lugar. Alto para sus 16 años, con los mismos ojos oscuros de Rashid, pero una boca que se curvaba en permanente disgusto. Llevaba ropa occidental, jeans y una camisa cara, como si estuviera haciendo una declaración contra las tradiciones de su padre. Así que tú eres la causa de toda esta conmoción, dijo sin preámbulo, sus ojos recorriendo a Laila con una evaluación fría. La hija perdida que apareció convenientemente cuando mi padre es uno de los hombres más ricos de la región. Zain. Tenía que ser Zain. Laila se levantó de la cama, agradecida de estar vestida con la ropa limpia que Zaira había provisto la noche anterior. No, iba a enfrentar a este adolescente hostil en camisón. Y tú debes ser el hijo que creció con todo, pero claramente no aprendió modales, respondió con una dulzura venenosa. Los ojos de Zain se estrecharon. Zaira se interpuso entre ellos con un suspiro de alguien que había visto este tipo de escena demasiadas veces. Zain, dijo firmemente, tu padre te pidió que esperaras antes de conocer a Laila. Mi padre pide muchas cosas, respondió Zain sin apartar la mirada de Laila. No significa en que tenga que obedecerlas. Claramente, murmuró Laila. Caminaron en círculos el uno alrededor del otro, como dos gatos preparándose para pelear. Zain se acercó más, y Laila pudo ver que tenía algo de su padre en él, la forma de su mandíbula, la intensidad en sus ojos.
Pero donde Rashid llevaba su dolor como una carga que había aprendido a soportar, Zane lo llevaba como un arma que blandía contra cualquiera lo suficientemente cerca. ¿Cuánto?, preguntó abruptamente. ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Dinero quieres para desaparecer?, aclaró Zane. Porque eso es lo que esto es, ¿verdad? Apareces con alguna historia trágica sobre tu madre muerta, ondeas alguna joya vieja y de repente mi padre cree que eres su hija perdida hace mucho tiempo. ¿Cuánto para que esta farsa termine? La bofetada resonó en la habitación como un disparo. Layla no había planeado golpearlo. Su mano se había movido por instinto, impulsada por años de oír cómo la gente asumía que ella y su madre eran estafadoras. Aprovechadas, menos que... La marca roja en la mejilla de Zane se destacaba vívidamente contra su piel. Por un momento nadie se movió. Luego, lentamente, Zane llevó su mano a la mejilla, sus ojos ensanchándose con shock. No era solo sorpresa por el golpe. Layla se dio cuenta. Era sorpresa de que alguien realmente le hubiera respondido. «Mi madre», dijo Layla con voz baja y peligrosa, «murió tosiendo sangre porque no podíamos pagar tratamientos. Pasé los últimos 2 años trabajando hasta el punto de colapso tratando de sobrevivir. Llegué a las puertas de este palacio dispuesta a rogar por comida solo para no morir de hambre. Así que no te atrevas a pararte ahí con tu ropa cara y tu rabia privilegiada y sugieras que esto es algún tipo de estafa». Zane la miraba ahora con algo diferente en sus ojos. Todavía había hostilidad, pero también respeto, interés, algo que no había estado allí antes. «La mayoría de la gente se habría disculpado», dijo lentamente. «Intentado suavizar las cosas, convencerme de que solo querían conocer a su hermanito». «No necesito convencerte de nada», respondió Layla. «Ni siquiera decidí si quiero esto, si quiero estar en esta familia, en este mundo. Así que tu aprobación o desaprobación es honestamente irrelevante para mí». Una sonrisa lenta, casi involuntaria, curvó los labios de Zane. Fue la primera expresión genuina que ella había visto en su rostro. «¿Sabes qué? Tal vez realmente eres hija de mi padre. Tienes su terquedad». «Pensé que tenía su cobardía», contraatacó Layla, haciendo eco de la palabra que Rashid había usado la noche anterior para describirse a sí mismo. Algo oscuro cruzó el rostro de Zane. «Mi padre es muchas cosas, pero cobarde no es una de ellas. No ahora». La distinción era interesante. «No ahora», como si Zane reconociera que había habido una transformación. Que el hombre que Rashid fue no era el hombre que se había convertido. «Cuéntame sobre él», dijo Layla de repente. «El padre que conoces, no el hombre que abandonó a mi madre. ¿Quién es ahora?». Zane vaciló, claramente no esperando la pregunta. Se sentó en una silla, su postura aún defensiva pero algo menos hostil. «Es obsesivo», dijo finalmente. «Cuando se preocupa por algo, se consume completamente. Los negocios, sí, pero también otras cosas. Construyó 3 hospitales en pueblos pobres después de que mi madre muriera. Becas para niñas en regiones donde la educación femenina estaba prohibida. Como si estuviera tratando de compensar algo, o como si estuviera tratando de enmendar un error que había cometido décadas antes», pensó Layla. «Hospitales para expiar no haber podido salvar a Jasmine. Educación para niñas porque había fallado a la mujer que amaba». «¿Te trata bien?», preguntó en voz baja. Zane se encogió de hombros, pero había dolor en el gesto. «Me da todo lo que necesito materialmente, pero emocionalmente es como si siempre estuviera mirando a través de mí, buscando a alguien más. Ahora sé que probablemente estaba viendo a tu madre, o lamentando que yo no fuera el hijo que podría haber tenido con ella». Layla sintió una punzada de simpatía a pesar de sí misma.
Zane había crecido con un padre físicamente presente, pero emocionalmente ausente, perseguido por fantasmas del pasado. En cierto modo, ambos habían perdido a Rashid. No creo que sea eso, dijo lentamente. Creo que se odia a sí mismo tanto que tiene dificultades para amar a cualquier otra persona, incluyéndote. Los ojos de Zane se encontraron con los de ella y pasó un entendimiento entre ellos. No amistad, no todavía, pero tal vez el reconocimiento de que ambos eran víctimas de las mismas elecciones terribles. No voy a ser tu enemigo, dijo Zane abruptamente. Pero tampoco voy a fingir que esto es fácil. Pasé 16 años siendo el único hijo, el heredero, y ahora apareces y todo eso está en duda. No quiero tu herencia, respondió Layla honestamente. Ni siquiera sé si quiero estar aquí. Pero estás aquí, señaló Zane. Y eso ya cambió todo. Tenía razón. Solo por existir, solo por ser encontrada, Layla había alterado el equilibrio cuidadoso de esta familia. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ese poder. Tu tío me odia, dijo Zane de repente. El hermano de mi madre, Omar. Él controla gran parte de las operaciones occidentales y ha estado presionando para que mi padre lo nombre director de operaciones, con la promesa implícita de que cuando yo herede, Omar será básicamente quien esté a cargo. Y mi existencia amenaza ese plan, completó Layla. Tu existencia lo destruye. Porque si mi padre te reconoce oficialmente como su hija, especialmente su hija mayor, la ley tradicional dice que tienes tanto derecho a la herencia como yo, o más, dependiendo de cómo se interprete. Layla sintió el peso de esas palabras. No había pedido esto. No había pedido ser arrastrada a política familiar y luchas de poder. Todo lo que había querido era comida, sobrevivir otro día. Ahora, aparentemente, su mera existencia era una declaración de guerra. ¿Qué harás?, preguntó Zane, y por primera vez sonaba genuinamente curioso en lugar de hostil. Cuando mi padre te pida que te quedes, cuando te ofrezca el apellido, el dinero, el poder, honestamente, dijo Layla, no lo sé, y era la verdad. Parte de ella quería huir, volver a la simplicidad de su vida anterior, donde al menos entendía las reglas. Pero otra parte, una parte que apenas se atrevía a reconocer, se preguntaba qué pasaría si se quedara, si permitía que este hombre complicado y roto intentara ser algo parecido a un padre, si se permitía tener un hermano, aunque fuera uno difícil y resentido, si se permitía una familia a pesar de todo. Un golpe más fuerte en la puerta interrumpió el momento. Esta vez era Rashid, su rostro mostrando sorpresa al ver a Zane. Te dije que esperaras, dijo con voz tensa. Y yo decidí no hacerlo, respondió Zane sin remordimiento. Relájate, padre. No me comió viva. Rashid miró entre ellos, notando sin duda la marca roja que aún estaba en la mejilla de Zane. Sus ojos se posaron en Layla con una pregunta silenciosa. Él fue grosero. Yo respondí. Llegamos a un entendimiento, resumió Layla. Bienvenido a la hermandad. Para su sorpresa, Rashid soltó una risa breve, incrédula. Era el primer sonido de alegría genuina que Layla había escuchado de él. Definitivamente eres hija de Yasmín, dijo, y había algo cálido en su voz. Ella también tenía un gancho de derecha legendario. Por un momento, solo por un momento, los tres compartieron algo parecido a normalidad. Un padre orgulloso de la fiereza de su hija. Un hijo sorprendido de encontrar a alguien que podría igualarlo. Una mujer descubriendo que tal vez, posiblemente, podría encontrar un lugar aquí. Luego, la realidad se reafirmó. El consejo se reúne en 1 hora, dijo Rashid, y su tono se volvió formal otra vez. He decidido anunciar tu existencia, Layla, pero sin presionarte para una decisión inmediata sobre ser reconocida oficialmente. Pensé que podría darte tiempo para... Hazlo,
interrumpió Laila, sorprendiéndose a sí misma. Rashid se quedó inmóvil. ¿Qué? Reconóceme oficialmente, aclaró Laila, aunque su corazón latía salvajemente. No porque te haya perdonado, no porque de repente queramos ser una familia feliz, pero porque mi madre pasó su vida ocultándose, protegiéndome, asegurándose de que nadie supiera sobre el hombre que la dejó embarazada y sola. Y estoy cansada de ocultar, estoy cansada de pretender que no existo. Vio cómo sus palabras impactaban a Rashid, cómo algo en su rostro se rompía y se recomponía simultáneamente. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Estarás vinculada a esta familia, con toda la complejidad que eso conlleva. Nada de esto ha sido simple desde que caíste de rodillas ayer, señaló Laila. Podría también comprometer completamente. Zain dejó escapar algo que podría haber sido una risa o un sonido de incredulidad. «Oh, esto será divertido», murmuró. «El tío Omar va a perder la cabeza». Rashid lo ignoró, sus ojos fijos en Laila, con una intensidad que la hacía sentir simultáneamente vista y evaluada. «Entonces, te presentaré ante el consejo como Laila Al-Mansur, mi hija, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva», dijo formalmente. «Y después, te enseñaré exactamente en qué te acabas de meter». Sonaba como una advertencia, se sintió como una promesa, y mientras Laila seguía a su padre recién descubierto y a su medio hermano hostil fuera de la suite, hacia un destino que no había elegido, pero que estaba aceptando de todos modos, se preguntó si su madre estaría orgullosa o aterrorizada por esta decisión. Probablemente ambas, tal como Laila estaba sintiendo. Techos altos con araña de luces que habían visto siglos de historia familiar, una mesa larga de madera oscura, pulida hasta brillar como un espejo, sillas talladas que parecían tronos en miniatura, y sentados en esas sillas, 10 de las personas más poderosas e influyentes de la región. Laila reconoció a algunos por reputación. Líderes empresariales cuyos nombres aparecían en periódicos, jeques menores cuyas familias habían estado entrelazadas con los Al-Mansur durante generaciones. Y, en el extremo más alejado de la mesa, un hombre que solo podía ser Omar, el hermano de la difunta esposa de Rashid. Era más joven de lo que Laila esperaba, tal vez a mediados de sus 30. Apuesto de una manera calculada, con barba perfectamente recortada y ojos que evaluaban todo con la precisión de un contable valorando activos. Cuando la vio entrar detrás de Rashid, esos ojos se estrecharon con algo que podría haber sido curiosidad o podría haber sido amenaza. «Miembros del consejo», comenzó Rashid, y su voz llenó el espacio con una autoridad que Laila no había escuchado antes. «Los he convocado hoy para un anuncio que cambiará el futuro de nuestra familia». Un murmullo recorrió la mesa. Laila se mantuvo quieta junto a Rashid, consciente de cada mirada evaluadora, cada expresión curiosa o escéptica. Zain se había sentado en su lugar habitual en la mesa, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillando con anticipación. «Hace 23 años», continuó Rashid, «antes de mi matrimonio con Amira, amaba a una mujer, Yasmín Amara. Las circunstancias nos separaron, pero lo que no supe hasta ayer es que ella estaba embarazada cuando nos separamos». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Omar se inclinó hacia adelante, sus manos planas sobre la mesa. «Rashid», dijo en un tono que intentaba ser razonable pero sonaba condescendiente, «entiendo que esto debe ser emocional para ti, pero seguramente entiendes que cualquiera podría afirmar ser...». «Tengo pruebas», cortó Rashid, y algo en su tono hizo que Omar cerrara la boca. «El collar que lleva era mío.
una pieza única que encargué hace 23 años. Además, ya he ordenado pruebas de ADN que confirmarán lo que sé en mi corazón. Esta es Layla Al-Mansur, mi hija, tu sobrina. La última palabra fue dirigida específicamente a Omar, y Layla vio cómo el hombre se tensaba. No, familia, sobrina. Un recordatorio de que Layla no era solo una extraña, sino que tenía vínculos de sangre legítimos a esta familia. ¿Y su madre?, preguntó una mujer mayor con hijab de seda verde. ¿Esta Yasmín? Murió hace 2 años, respondió Rashid, y el dolor en su voz era palpable. Sin saber que la había estado buscando, sin darme la oportunidad de enmendar mis errores, el silencio que siguió era denso, complejo. Layla podía ver cálculos sucediendo detrás de cada par de ojos. ¿Quién ganaba con su existencia? ¿Quién perdía? ¿Cómo cambiaría esto el equilibrio y poder que había existido durante años? ¿Propongo?, dijo Omar finalmente, y su voz era controlada ahora, política. Que esperemos las pruebas de ADN antes de hacer cualquier anuncio oficial. Por el bien de la familia, debemos estar absolutamente seguros. Las pruebas son una formalidad, respondió Rashid. Pero si insistes en esperar, lo haremos. Sin embargo, desde este momento, Layla tendrá acceso completo al palacio, a recursos familiares, y será tratada como miembro de esta familia. Con todos los derechos que eso implica, presionó Omar, incluyendo derechos de herencia. Ahí estaba, el corazón del asunto. No se trataba de si Layla era realmente hija de Rashid. Se trataba de qué pedazo del imperio Al-Mansur podría reclamar. Con todos los derechos, confirmó Rashid sin vacilar. Es mi primogénita. Según la ley tradicional y moderna, eso le otorga ciertos derechos que no pueden ser negados. Vio cómo Zain se tensaba ligeramente ante las palabras primogénita. Dolía, Layla se dio cuenta. A pesar de su aparente indiferencia, dolía ser recordado que había sido desplazado del primer lugar que había ocupado toda su vida. ¿Puedo hablar?, preguntó Layla de repente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Rashid pareció sorprendido, pero asintió. Sé que mi aparición es inconveniente, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sé que complica planes que probablemente han estado en marcha durante años, pero no vine aquí buscando riqueza o poder. Vine buscando comida porque estaba hambrienta. El hecho de que descubriera un padre en el proceso fue accidente del destino, no diseño. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Dicho esto, continuó con más firmeza, no voy a disculparme por existir, no voy a hacerme pequeña o desaparecer para hacer la vida de todos más fácil. Mi madre pasó su vida ocultándose, protegiendo el secreto del hombre que la amó y la dejó. No voy a hacer lo mismo. Nadie está pidiendo que desaparezcas, dijo la mujer del hijab verde suavemente. Solo que entiendas que la familia es complicada. Entiendo perfectamente, respondió Layla. Mi madre me enseñó bien sobre complicaciones, sobre amar a alguien que no puede amarte de vuelta de la manera que necesitas, sobre criar sola a un hijo mientras la gente asume lo peor de ti, sobre sobrevivir cuando el mundo parece diseñado para que fracases. Vio cómo sus palabras resonaban, no con todos, pero con algunos. La mujer del hijab verde asintió ligeramente. Un hombre más joven, en el otro extremo de la mesa, parecía pensativo en lugar de hostil. Así que sí, concluyó Layla. Acepto ser reconocida como Layla Al-Mansur, no porque necesite la validación, sino porque mi madre merece que su historia sea conocida. Merece que la gente sepa que el hombre más poderoso de 3 provincias una vez la amó lo suficiente como para prometerle su vida.
y que ella era lo suficientemente fuerte como para criar sola a su hija cuando ese hombre no pudo cumplir esa promesa. El silencio que siguió era diferente ahora, más respetuoso, más considerado. Laila había hecho algo que ninguna cantidad de pruebas de ADN podría hacer. Se había hecho humana para ellos. No solo una amenaza a los planes existentes, sino una persona con su propia historia, su propio dolor, su propio derecho a existir. Muy bien, dijo finalmente la mujer del hijab verde. Apoyo el reconocimiento de Laila, pendiente de confirmación de ADN. Bienvenida a la familia Al-Mansur, sobrina. Conversaciones individuales. Varios miembros del consejo se acercaron a Laila, algunos con curiosidad genuina, otros con cortesía calculada. Pero Omar se mantuvo distante, observando desde lejos con ojos que prometían complicaciones futuras. Los siguientes días pasaron en un torbellino de adaptación. Laila aprendió a navegar los pasillos del palacio, a distinguir entre los sirvientes que la aceptaban genuinamente y aquellos que simplemente seguían órdenes. Zaira se convirtió en su ancla, explicándole las complejidades de la política familiar con paciencia maternal. Rashid era una presencia constante pero cuidadosa. Nunca presionaba, nunca exigía afecto que Laila no estaba lista para dar. En cambio, compartía comidas silenciosas con ella. Le mostraba los jardines que su madre había amado cuando se conocieron. Le contaba historias de Yasmín que hacían reír y llorar a Laila simultáneamente. Me retaba en todo, dijo una tarde mientras caminaban entre las fuentes. No le importaba que fuera jeque o que tuviera dinero. Me veía como solo Rashid, un hombre que a veces era tonto, a menudo arrogante, pero que intentaba ser mejor. Suena como ella, murmuró Laila, tocando el collar que nunca se quitaba. Nunca toleró tonterías de nadie. Tú eres igual, observó Rashid con una sonrisa triste. La forma en que le respondiste a Zain, la forma en que hablaste al consejo. Eres su hija en cada manera que importa. Las palabras deberían haberla hecho sentir bien, pero también le recordaban todo lo que había perdido, todas las conversaciones que su madre y su padre nunca tuvieron, todos los años que podrían haber sido familia si las circunstancias hubieran sido diferentes. Zain resultó ser una sorpresa. Después de su encuentro inicial, había desarrollado una especie de respeto hostil hacia Laila. La desafiaba constantemente, probándola en todo, desde debates políticos hasta carreras de caballos por el desierto. Y lentamente, muy lentamente, ese respeto se transformó en algo parecido a camaradería. No eres tan terrible para ser una hermana mayor, admitió una noche mientras compartían té en las terrazas. Pensé que serías débil, necesitada, pero eres tan molesta como yo. Gracias, respondió Laila con una sonrisa irónica. Es un cumplido, insistió Zain. Significa que tal vez esto no será tan desastroso como pensé, pero las pruebas de ADN finalmente llegaron, confirmando lo que todos sabían. Laila era innegablemente hija de Rashid, y con esa confirmación llegó el verdadero desafío. Omar convocó una reunión privada con Rashid, insistiendo en que Laila también estuviera presente. El ambiente en la sala era tenso, cargado de amenazas no dichas. Necesitamos discutir el futuro de las operaciones occidentales, comenzó Omar, su tono engañosamente casual. Con los cambios en la estructura familiar, hay preocupaciones sobre la continuidad del liderazgo. Las operaciones continuarán como siempre, respondió Rashid firmemente, pero la herencia, presionó Omar. Zain ha sido preparado para eventualmente asumir. Ahora con Laila, todo está en duda. Los inversores están nerviosos. Los socios cuestionan la estabilidad. Entonces asegúrales
dijo Rashid con voz de acero. Ambos son mis herederos. Ambos tendrán roles apropiados cuando llegue el momento. Eso no es suficiente. La cortesía de Omar se estaba agrietando. Necesitan claridad. Necesitan saber quién realmente estará a cargo. Layla vio hacia dónde se dirigía esto. Omar quería forzar a Rashid a elegir, a declarar públicamente a un heredero principal. Y si elegía a Zayn, la posición de Layla se volvería decorativa. Si la elegía a ella, arriesgaba a alienar a Zayn y fracturar la familia nuevamente. «Hay otra opción», dijo Layla de repente, sorprendiendo a ambos hombres. «¿Cuál?», preguntó Omar con escepticismo. «No elijas», respondió simplemente. «Las empresas modernas tienen múltiples líderes, juntas directivas, estructuras compartidas. ¿Por qué el imperio Al-Mansur tiene que ser diferente?» Rashid la miró con algo parecido a asombro. «¿Propones un liderazgo conjunto?» «Propongo reconocer que Zayn ha sido entrenado para esto toda su vida y que yo apenas estoy aprendiendo», explicó Layla. «Pero también reconocer que dos perspectivas son mejores que una. Que él conoce el mundo en el que fue criado y yo conozco el mundo donde la mayoría de la gente realmente vive. Eso es ridículo», escupió Omar. «Nunca funcionaría». «¿Por qué?», desafió Layla. «¿Porque amenaza tu plan de controlar todo a través de Zayn? ¿Porque un liderazgo compartido significa que no puedes manipular a un solo heredero?» Los ojos de Omar se volvieron peligrosos. «Cuidado, niña, no entiendes con quién estás tratando». «Oh, creo que entiendo perfectamente», respondió Layla sin pestañear. «Entiendo que has estado esperando que Rashid muera o se retire para que puedas consolidar poder. Que Zayn es joven e influenciable, perfecto para tus propósitos, y que mi existencia arruina completamente ese plan». El silencio era eléctrico. Rashid observaba el intercambio con expresión indescifrable. Omar parecía listo para explotar. «Fuera de esta familia», dijo Omar finalmente, su voz temblando de furia contenida. «O aprenderás qué les sucede a aquellos que interfieren con los planes de gente más poderosa que ellos». Se levantó abruptamente y salió, dejando una amenaza colgando en el aire, como humo de incienso. Rashid esperó hasta que la puerta se cerrara antes de hablar. «Acabas de hacer un enemigo peligroso». «Ya era mi enemigo», respondió Layla. «Solo dejé en claro que no tengo miedo de él». «Deberías tenerlo», dijo Rashid seriamente. «Omar juega sucio y tiene recursos que...» «Tengo a mi padre», interrumpió Layla, y fue la primera vez que usó esa palabra conscientemente. «Y según todos, eres el hombre más poderoso de 3 provincias. Entonces, ¿vas a protegerme o no?» Algo se rompió en el rostro de Rashid. Cruzó la distancia entre ellos y por primera vez colocó sus manos en los hombros de Layla. «Con mi vida», prometió con voz áspera, «no volveré a fallarte, no como le fallé a tu madre». Layla sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Entonces, enséñame», dijo. «Enséñame todo lo que necesito saber, no para reemplazar a Zayn, para estar a su lado, para ser digna del apellido que acabas de darme». Los meses siguientes fueron brutales. Rashid no mostró piedad en el entrenamiento de Layla. La despertaba antes del amanecer para lecciones de finanzas, política, historia familiar. La llevaba a reuniones de negocios, donde era la única mujer en la sala, forzándola a encontrar su voz entre hombres que la subestimaban. La empujaba más allá de sus límites una y otra vez. Y lentamente, Layla comenzó a transformarse. La chica hambrienta que había mendigado en las puertas del palacio se convirtió en una mujer que podía negociar contratos con la ferocidad de su padre y la gracia de su madre, que podía silenciar una sala con una sola mirada, que llevaba el apellido Al-Mansur no como un regalo,
sino como algo que había ganado. Zane observaba su transformación con una mezcla de respeto y algo que podría haber sido orgullo fraternal. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos menores, descubriendo que sus estilos complementarios creaban algo más fuerte que cualquiera de ellos solo. Él era estratégico y calculador. Ella era intuitiva y audaz. Juntos eran formidables. Pero Omar no había olvidado, ni había perdonado. La crisis llegó 6 meses después del reconocimiento de Layla. Un escándalo explotó en los medios, documentos filtrados que supuestamente mostraban que Yasmín había tenido múltiples amantes, que la paternidad de Layla estaba en duda, que toda la situación era una estafa elaborada para acceder a la fortuna al-Mansur. Los documentos eran falsificaciones, por supuesto, pero estaban bien hechas. Y en la era de las redes sociales, la verdad importaba menos que la historia sensacional. Layla vio cómo la memoria de su madre era destrozada públicamente. Cómo extraños debatían en línea si Yasmín había sido una cazafortunas o una víctima. Cómo el amor entre sus padres era reducido a chisme y especulación. «Es Omar», dijo Zane con certeza cuando la familia se reunió para manejar la crisis. «Tiene que ser. Nadie más se beneficia de destruir tu credibilidad». «Podemos probar que los documentos son falsos», añadió Rashid. «Pero el daño ya está hecho. La gente creerá lo que quiere creer». Layla permaneció en silencio, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Todos esperaban que se derrumbara, que exigiera venganza, que se rompiera bajo la presión. En cambio, se levantó calmadamente. «Quiero convocar una conferencia de prensa», dijo. «Mañana. Yo hablaré». «Layla, no tienes que...» comenzó Rashid. «Sí, tengo que...» interrumpió. «Porque esto no es solo sobre mí. Es sobre todas las mujeres como mi madre, que fueron amadas en secreto y luego desechadas públicamente, que criaron hijos solas mientras el mundo las juzgaba, que murieron sin que se reconociera su fuerza. Es hora de contar su historia, la verdadera historia». La conferencia de prensa fue transmitida en vivo en toda la región. Layla estaba sentada sola en un podio, Rashid y Zane flanqueándola en silencioso apoyo. Las cámaras parpadeaban como ojos voraces. Y los periodistas se inclinaban hacia adelante, hambrientos de lágrimas o negaciones desesperadas. Layla les dio ninguna de las dos cosas. «Mi nombre es Layla al-Mansur», comenzó con voz clara y firme. «Y quiero contarles sobre mi madre, Yasmín Amara». Durante los siguientes 20 minutos contó todo. El amor entre Yasmín y Rashid, las presiones familiares que los separaron, la dignidad con la que su madre había criado sola a una hija, los años de lucha, la enfermedad final, la muerte, que podría haberse evitado con recursos que nunca tuvieron. «Los documentos que circulan son mentiras», dijo, «fabricaciones diseñadas para destruir la memoria de una mujer que no puede defenderse. Pero yo puedo defenderla, y lo haré, no con demandas o venganza, sino viviendo de una manera que la honre, siendo el tipo de mujer que ella me enseñó a ser, fuerte, compasiva, inflexible en mi verdad». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. «Habrá quienes nunca me crean, que siempre susurrarán que soy una impostora, que soy una estafadora, y está bien, porque sé quién soy, sé de dónde vengo, y llevo el amor de mi madre como un escudo que ninguna mentira puede penetrar». Terminó no con súplicas, sino con dignidad. No con lágrimas, sino con fuerza. Y cuando bajó del podio, la sala estalló en preguntas que se negó a responder. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. La respuesta fue abrumadora. Sí, algunos todavía dudaban, pero la mayoría vio a una joven
defendiendo a su madre con gracia y ferocidad. Vieron autenticidad en un mundo de poses cuidadosamente construidas, y la historia cambió de escándalo a inspiración. Omar había tratado de destruirla. En cambio, había solidificado su posición de maneras que ninguna cantidad de entrenamiento corporativo podría haber logrado. Esa noche, Rashid encontró a Layla en los jardines donde había conocido por primera vez a Yasmín décadas atrás. La luna convertía las fuentes en plata líquida. El aire olía a jazmín y posibilidades. «Tu madre habría estado tan orgullosa», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Layla, y por primera vez en meses permitió que las lágrimas fluyeran. Solo desearía que pudiera verlo, ver que su historia importó, que no sufrió en vano. Rashid vaciló. Luego lentamente extendió sus brazos. Layla se inclinó en el abrazo, permitiéndose finalmente ser la hija que había necesitado un padre durante 22 años. «Cometí tantos errores», susurró Rashid, contra su cabello. «Tantas decisiones que no puedo deshacer». «Lo sé», dijo Layla, «pero estás intentando enmendarlas, y eso tiene que contar para algo». Se quedaron así mientras la luna trazaba su arco a través del cielo del desierto. Un padre y una hija unidos, no por una infancia compartida, sino por un compromiso compartido de honrar a la mujer que los había amado a ambos. «Ella me perdonó, ¿sabes?», dijo Layla después de un largo silencio. Nunca lo dijo directamente, pero en sus últimos días, cuando el dolor era insoportable, hablaba de ti. Decía que habías sido joven, asustado, atrapado, que esperaba que hubieras encontrado algo de felicidad. Un sollozo escapó de Rashid, crudo y desgarrador. «Nunca lo hice», admitió. «No hasta ahora, no hasta que te encontré». En tradición con innovación, habían abierto 10 nuevos hospitales en honor a Yasmín, becas para mujeres que llevaban su nombre, programas de microcrédito para familias como la que Layla había conocido. Omar había renunciado en silencio después de que una investigación revelara su papel en los documentos falsificados. Se fue no con escándalo público, sino con un retiro voluntario. Rashid le había dado esa gracia. Layla había argumentado en contra, pero Rashid insistió. «La venganza es la fácil», había dicho. «La misericordia es fuerte. Tu madre me enseñó eso, y ahora tú me lo recuerdas». En el aniversario del reconocimiento oficial de Layla, Rashid convocó a la familia extendida al jardín. Había mandado construir algo en secreto, una fuente elaborada de mármol blanco con una placa de bronce, en memoria de Yasmín Amara, cuyo amor fue lo suficientemente fuerte como para criar sola a una hija extraordinaria. Que su fuerza inspire a generaciones. Layla trazó las palabras con dedos temblorosos, sintiendo el peso de 3 años de transformación, de hambrienta y desesperada a heredera de un imperio, de hija oculta a mujer que llevaba su verdad como corona. Ella habría odiado toda esta atención, dijo con una risa llorosa. Probablemente, acordó Rashid, pero se lo debemos de todos modos. Zein colocó una mano en el hombro de Layla, un gesto que se había vuelto familiar. Ya no eran adversarios, sino verdaderos hermanos, unidos por respeto y propósito compartido. «¿Qué crees que diría?», preguntó en voz baja. «¿Si pudiera vernos ahora?». Layla cerró los ojos, permitiéndose imaginar a su madre allí. No enferma y muriendo, sino joven y viva, con ojos que brillaban con sueños en lugar de dolor. ¿Qué diría al ver a su hija junto al hombre que había amado, finalmente siendo la familia que podrían haber sido desde el principio? Diría que el amor nunca se desperdicia, susurró Layla, incluso cuando se rompe, incluso cuando duele. Porque su amor creó algo que cambió el mundo, me creó, y a través de mí
está cambiando cómo este imperio trata a la gente como nosotras. Rashid cerró los ojos, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Ya no era el magnate controlado que caía de rodillas al ver un collar roto. Era solo un hombre que había amado, perdido y finalmente encontrado una manera de honrar ese amor. Yasmín susurró al aire perfumado con jazmín. Nuestra hija es extraordinaria, tal como tú. Ojalá pudieras verlo. Y en algún lugar, en el espacio entre memoria y esperanza, quizás Yasmín lo escuchó. Quizás sonrió sabiendo que el collar que había guardado durante años, que había reparado con hilo común porque no podía soportar dejarlo ir, finalmente había cumplido su propósito. No como símbolo de promesas rotas, sino como puente entre pasado y futuro, como prueba de que el amor, incluso imperfecto, incluso complicado, puede crear algo hermoso. Laila se quedó junto a la fuente mientras su familia se dispersaba lentamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol del desierto se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, y por primera vez, desde que había llegado a las puertas de este palacio hambrienta y temblando, Laila se sintió completamente en paz. Su madre había sufrido, su padre había fallado, pero de esas cenizas había surgido algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Una segunda oportunidad. No para reescribir el pasado, sino para redefinir el futuro. Tocó el collar en su cuello, los eslabones ahora reparados profesionalmente, pero que ella había insistido mantuvieran las marcas del hilo de su madre. Algunas cicatrices merecían ser recordadas. Algunas reparaciones debían permanecer visibles. Gracias, mamá, susurró al viento del desierto, por nunca rendirte, por enseñarme a ser fuerte, por amarme lo suficiente como para ambos. Y mientras la noche caía sobre el palacio Al-Rashid, Laila Al-Mansur, antes una chica que mendigaba comida, ahora una mujer que cambiaba destinos, caminó de regreso hacia su hogar, hacia su familia imperfecta, complicada, pero finalmente real, hacia el futuro que su madre había soñado, pero nunca vivió para ver. Un futuro construido no sobre promesas perfectas, sino sobre amor imperfecto que se negaba a rendirse. Y eso, después de todo, era más que suficiente. Fin.